Lasarte, empezarán a ver lo que es la transformación de las precipitaciones en escorrentías, y una vez que vean eso, que van a ver la parte de análisis estadístico y tránsito de caudales. Cuando tengan esos vistos, vamos a continuar nosotros con la parte de hidroeconomía en que conjugamos esas dos cuestiones. Entonces no se olviden, el jueves que viene, creo que ya está puesto en la página y en el foro, está puesto donde se tendrían que registrar para ese webinario, que es a las 3 de la tarde. Por eso les aclaro, ya que no va a poder ser en el horario habitual de la clase. Y en el día de hoy empezamos ahora, y yo a eso de las 5 de la tarde, no a eso a las 5 de la tarde, me tengo que sumar a una reunión de Consejo Superior de la Universidad, con lo cual, si hemos terminado, bien, pero posiblemente falte algo. Vamos a hacer ahí un intervalo de unos 40 minutos y volver para terminar lo que esté faltando. Entonces ahora continuamos desde las 4:05 que son ahora hasta las 5 de la tarde, que vamos a hacer ese intervalo. Bueno, veamos de ir presentando. ¿Están viendo estoy compartiendo la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahí estamos. Bueno, esta es la parte de presentación. Hoy vamos a ver en lo que es, qué es la hidroeconomía, su definición y conceptos. Como podríamos decir, como su propio nombre lo indica, que la hidroeconomía es el estudio de la economía del agua, pero no de una economía desde el punto de vista monetario, sino de la economía como un análisis de los aportes de agua, que serían los ingresos, el análisis de las demandas de agua, que son los requerimientos, y cómo el flujo entre ambos aportes y demandas determinan la necesidad o no de regulación. La regulación es la transformación del flujo natural de las aguas a magnitudes y a un orden temporal predeterminado. Nosotros tenemos que en la regulación podemos tener cuestiones, digamos, ligadas a cuestiones muy sencillas, en el siguiente sentido. Si yo tengo una empresa que requiere un aporte de agua constante, yo necesito tener ese ingreso de agua. Pero si no tengo en mi fuente de agua, que puede ser un río, ese ingreso de agua, ¿qué pasa? Tengo que regularlo de forma de tener ese mismo ingreso. Entonces, ese flujo de las aguas es un análisis que vamos a hacer de la hidroeconomía en una parte de este ciclo hidrológico. Ustedes han visto que este ciclo hidrológico, que hemos ido estudiando distintos aspectos, ahora vamos a ver lo que se precipita. Cuando se precipita, una parte se infiltra y otra escurre. Ustedes van a estudiar con el ingeniero Lasarte cómo se determina cuál es la parte que escurre y cuál es la parte que se infiltra, que en ese análisis nosotros le vamos a decir o le vamos a llamar pérdidas, porque entendemos que se pierden del flujo superficial. Ese análisis del agua que escurre por el río, que es un poco lo que han estado viendo con el ingeniero Comba, es complementado con el análisis de qué pasa
con los cuerpos de agua intermedios, los embalses o los lagos o lagunas que tuviéramos. Bueno, o sea que lo que vamos a analizar en el ciclo hidrológico, en el tema de la hidroeconomía, es lo relativo a la escorrentía superficial. O sea, lo que decíamos, la precipitación que se transforma, la escorrentía en cauce y la escorrentía en embalses. No nos olvidemos algo que dije en la primera clase, que la escorrentía es finita, o sea, tiene una cantidad, no es infinita, y tenemos una cantidad de agua, es mensurable, o sea, que se puede medir, predecible, que se puede estimar, y también que tienes una distribución desigual en el tiempo y en el espacio. A ver qué yo quiero. No sé cómo hacer. A ver si puedo hacerlo directamente desde la presentación. No. Esas fotos que están ahí son realmente unos pequeños videitos que no lo estoy pudiendo hacer funcionar. A ver cómo pluma. En estos videos, que ustedes lo pueden bajar del aula virtual, ahí me imagino que sí van a poder funcionar. En estos videos son dos videos de las cataratas del Iguazú, en dos momentos distintos. El de la izquierda, como ustedes ven, tiene mucha agua, es la imagen que tenemos de las cataratas, lo que la conocen, digamos, personalmente. Esa imagen es con un caudal bastante importante, que es lo que le da la imponencia a este salto de agua. Y el video que está a la derecha es un video en el cual tenemos un periodo de sequía que fue en el año 2019, si no me equivoco, en que las cataratas estaban bastante secas. Les pido que por favor los vean, porque realmente es impresionante ver cómo varía el mismo lugar físico, el mismo espacio, cómo está variando los caudales en el tiempo. O sea, en un periodo seco y en un periodo húmedo. Y en el espacio, porque tenemos zonas secas y zonas húmedas que están a poca distancia. Ya habíamos hablado, por ejemplo, en nuestros valles calchaquíes, que tenemos la zona de Amaicha, el Valle, Colalao, que es una zona bastante seca, y tenemos a 100 kilómetros las yungas, con precipitaciones anuales de 1.500, 1.800 milímetros al año, que es una zona bastante húmeda. Entonces, cuando hablamos de que es desigual en el espacio, hablamos de lugares donde hay excedentes de escorrentía, o sea, la escorrentía fluye, y decimos que no tenemos excedentes cuando esta escorrentía es menor que las necesidades, o sea, cuando tenemos una escasez de agua. En el tiempo, lo que hablábamos, tenemos periodos en que tenemos escorrentías más importantes y periodos en que esta escorrentía es menor. Nosotros, acá en nuestra zona, ¿en qué periodo de tiempo tenemos una escorrentía baja? Los escucho, mejor dicho, no los estoy escuchando. ¿En invierno? En invierno, bien.
¿Quién más me da una precisión mayor? El invierno nuestro empieza, ¿cuándo? Empieza el 21 hasta agosto. de junio. Sí, tenemos un periodo que arranca en abril, a veces en mayo, depende del año, hasta el mes de, más que agosto, hasta el mes de septiembre, octubre. Generalmente el periodo es bastante seco y que a veces también se estira hasta noviembre. Agosto es el mes más seco. Agosto es un mes donde muchos años no precipita, en Tucumán no hay precipitación, o sea, la altura de precipitación mensual es 0. Y otro grupo muy importante de años tiene valores menores a 10 milímetros. Pero desde este mes de abril o mayo, depende del año, hasta octubre, septiembre, son el periodo seco, el periodo en que nosotros tenemos sequía. Es un periodo que también se denomina de estiaje. ¿Por qué? El estío es el verano, pero bueno, es una terminología que está desarrollada en el hemisferio norte, en España más precisamente. Entonces se habla del estiaje cuando tenemos caudales bajos, porque hay zonas donde los caudales bajos son en verano y los caudales altos son en invierno, las precipitaciones son en invierno. ¿Ustedes conocen alguna zona que sea así? ¿O han escuchado nombrar? ¿Puedes repetir el tipo de zona, ingeniero? En la zona donde las precipitaciones y los caudales de los ríos en consecuencia son mayores en invierno que en verano. A ver, ¿nadie conoce nada? En nuestro país, para no irnos a Europa, donde justamente pasa eso en grandes zonas, en la zona sur, en la zona de la Patagonia, donde el régimen pluvial está manejado muchas veces por los vientos del Pacífico que pasan en las montañas, no como acá, que la cordillera es una barrera que impide pasar la humedad por arriba de la cordillera de los Andes. Tenemos zonas cerca de Bariloche donde tenemos altas precipitaciones en invierno, entonces no tenemos el periodo del invierno seco. De todas formas, acá en nuestra cuenca Salidulce, no nos olvidemos siempre que estemos en la cuenca Salidulce, o en la cuenca del Plata, que es la cuenca del Río de la Plata, compartida tanto por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y también Bolivia. En esa cuenca tenemos un régimen de inviernos secos. O sea, tenemos los menores caudales en invierno. Por eso, nuestro año hidrológico lo hacemos empezar ¿cuándo? En septiembre. En septiembre. Y lo hacemos terminar en agosto. O sea, lo hacemos empezar y terminar en el periodo seco. ¿Por qué? Porque ahí cualquier anomalía que haya no es muy importante y no nos modifica el año hidrológico. Si nosotros lo hiciéramos empezar en enero, a veces tenemos que nuestras lluvias fuertes empiezan alrededor del 15, 20 de diciembre, entonces tendríamos que hay un corrimiento que nos provocaría quizás alguna distorsión con lo que es el año seco. Vamos a omitir al ingeniero Rojas. Bueno, decíamos que también la distribución es desigual en el espacio. Dice lugares donde hay accidentes de escorrentía, lugares donde esta es menor que las necesidades. ¿Cuáles son las soluciones para cuando tenemos este problema? Una básica es cambiar las necesidades, o sea, yo no voy a realizar cultivos de arroz en una zona seca donde no tengo
cantidad de agua disponible. O usar métodos que me permitan ahorrar agua y que este periodo de escasez, porque al ser todos los años, ¿no es cierto? No es que sea de sequía, no es que tenemos sequía desde abril a octubre, ¿no? Sino que tenemos un periodo de escasez. O realizar trasvasamientos de agua, o sea, traer el agua desde lugares donde tengamos cantidad suficiente de agua. Y cuando la distribución es desigual en el tiempo, tenemos periodos en el cual tenemos una escorrentía grande, hemos dicho en nuestro periodo desde noviembre a abril o a marzo, y tenemos periodos donde tenemos escorrentías pequeñas, mínimas, que hemos dicho que en el otro parte del año, y que en algunos meses como agosto, por ejemplo, no alcanza para cubrir las potenciales necesidades que tenemos. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Postergar los usos, o sea, decir, bueno, durante nuestro invierno no consumimos agua, o disminuir las necesidades. Esa postergación de uso es posible en algunas actividades, pero en otras no. Entonces, la solución, ¿cuál es? Justamente la regulación. O sea, transformar el flujo natural a magnitudes y orden temporales predeterminados, o sea, determinados por nosotros en función de las necesidades. Ahora, para poder realizar esa transformación del flujo de las aguas, necesitamos contar con un lugar donde almacenar el agua de manera temporal. Cuando tenemos excedente, la vamos guardando para erogarlas posteriormente cuando tenemos la necesidad y no tenemos el agua disponible en el medio. Y en una tasa o una forma de acuerdo a la necesidad. Ese almacenamiento lo tenemos que realizar en un lugar que denominamos vaso, y que es un volumen disponible para contener esos volúmenes de agua cuando tenemos excedente para cuando tengamos necesidades. Yo tengo acá mi vaso de agua. Yo he ido, lo he puesto, bueno, podría haberlo puesto ahí bajo el agua de la lluvia hoy, pero lo he puesto bajo la canilla. En ese momento no tenía ganas de tomar agua, pero le he puesto en este vaso. Y ahora, mientras converso con ustedes, de a poquito, voy tomando esa agua, voy usando el agua de ese vaso que va disminuyendo de que estaba lleno a que ahora me queda solo este poco. Voy haciendo ese uso. Esto que a ustedes les parece que por lo sencillo, que hasta les puede parecer ridículo de este vaso, es lo que ocurre en grandes magnitudes y es lo que nosotros los ingenieros vamos a ver desde el punto de vista hidrológico. Es lo que hacemos en un gran embalse como desde el Cadillal, las termas Itaipú, embalses de Piedra del Águila, embalses importantes que quizás ustedes conozcan, hasta lo que se puede hacer en una casa cuando necesitamos colocar una cisterna para tener agua, porque durante gran parte del día o no tenemos presión o no tenemos provisión de agua. Y como nosotros también nos queremos bañar y queremos tomar agua, cuando no hay provisión, que colocamos una cisterna y de ahí bombeamos, hacemos un almacenamiento. Y en este caso el vaso, ¿qué es? Son esos tanques donde hacemos ese almacenamiento. Lo que nosotros vamos a ver en hidroeconomía es justamente eso, hacer una regulación de los caudales. Un ejemplo en un dique para un aprovechamiento múltiple, y también vamos a hacer un análisis para una industria, que sería un caso intermedio entre la casa y un dique de aprovechamientos múltiples. Una industria que necesita agua, pero que el caudal que le puede proporcionar quien presta el servicio, ya sea un río o una empresa de servicios como la SAT,
no es el que necesita mientras está trabajando. Entonces vamos a guardar agua durante el momento que la empresa no trabaja para tenerla almacenada y poderla usar cuando trabaja. Bueno, esta es la definición, bueno, es la misma transparencia que veíamos recién, nada más que, bueno, esta era la que tenía que quedar, donde estaba el dibujito de lo que es el vaso. Fíjense, en una cuenca se ha fijado, ¿no es cierto?, una zona que le hemos hecho un cierre para conformar ese vaso, porque la naturaleza, cuando tiene un vaso perfecto, o sea, cuando tiene cerrado, ¿qué es lo que tiene ahí? Un lago. Entonces ya lo hace la naturaleza. Ahora, cuando tenemos el río escurriendo por una cuenca, por la quebrada, por el cauce de un río, necesitamos incorporarle este cierre, esta parte, para cerrarlo y posibilitar el almacenamiento, para tener el vaso. Y este almacenamiento que vamos a realizar es muy sencillo. Vamos a calcularlo aplicando la ecuación esta de continuidad de masa, donde acá tenemos QI, es el caudal que egresamos, que sacamos, que nosotros vamos a decir dentro de un ratito que es el caudal de demanda, más el caudal que ingresa en el instante I, estamos hablando a un vaso, a un lugar donde vamos a almacenar, es igual a la diferencial del almacenamiento o variación del almacenamiento para la variable t, que es el tiempo. Esta expresión es muy sencilla. Lo que pasa que quizás el valor del caudal egresado en el instante I, que es la demanda, que es lo que nosotros necesitamos sacar, lo podemos calcular. Podemos tener una función que podamos hacer para poder después realizar la integración, la integral. Pero este caudal ingresado, ustedes ya han visto en el análisis de lo que han visto con el ingeniero Comba, de que si bien puede tener periodos de agua altas en verano, no tiene, digamos, una función que nos permita representarlo, porque nosotros no sabemos exactamente cuánto va a entrar en el embalse, o sea, que viene por el río, el 25 de noviembre del 2021, ni el 27 de diciembre del 2025, no tenemos una ecuación. Ahí nosotros nos vamos a manejar con análisis estadísticos. Entonces, para poder trabajar, en lugar de trabajar con valores así diferenciales, vamos a trabajar discretizándolo a la misma. Y vamos a tener que entonces estos son los caudales que egresan para un instante delta TI, un periodo delta TI, más cada uno con su signo. Los caudales que egresan serán negativos y los caudales que ingresan positivos. Por eso es una suma genérica. Es igual a la variación que tiene ese almacenamiento en este periodo de tiempo TI. Este periodo de tiempo TI es un periodo que depende también del uso que nosotros estemos haciendo o del tipo de análisis. Si nosotros analizamos un embalse, como decíamos, el Cadillal, el dique Las Termas, un dique San Roque, Cabra Corral, cualquier dique que tenemos uso para riego, industria y puede ser agua potable, o sea, propósitos múltiples, nosotros no tenemos que tomar un delta TI de un segundo, porque tendríamos una cantidad de datos tan grande que nos perderíamos, y aparte no tiene mucho sentido porque estos caudales que yo voy a necesitar quizás no los conozca a nivel de segundo en el caso de riego, sino que lo conozco en función de quincenas, semanas
o meses, de saber que en tal mes voy a necesitar tanta cantidad de agua. Si es una industria, quizás lo pueda conocer diariamente o hasta horariamente, lo mismo que si fuera agua potable. Entonces, este paso de tiempo delta TI es importante tomarlo de acuerdo a la necesidad de análisis o del tipo de análisis que vamos a hacer. Nosotros, para el caso de un embalse de propósitos múltiples, vamos a trabajar con meses, o sea, analizando mes a mes. En el caso de una fábrica, vamos a trabajar con horas, o sea, analizando las necesidades, los ingresos y los egresos en el paso de las horas. Es la misma ecuación donde el paso del tiempo lo vamos a tomar en función de esas necesidades. La regulación también la podemos decir que es total si digamos, la curva de egreso es una constante e independiente del tiempo. O sea que regulamos totalmente los caudales. Nosotros tenemos un hidrograma que ingresa con su forma y los caudales que egresan son constantes, o sea, sería un horizontal. Estacional, si tomamos los caudales estacionales de excedentes y los volcamos en la siguiente estación que tenemos necesidad. O sea, si tomamos los caudales de primavera y los volcamos en el verano, o los del verano los volcamos en el otoño. Anual, si esta regulación de caudales es para todo el año hidrológico, que sería lo que nosotros estamos haciendo en un embalse acá, porque si decimos que tenemos los caudales importantes, los tenemos desde el mes de octubre o noviembre hasta marzo o abril, tenemos un poco más de un trimestre, tenemos pero menos de 2 trimestres de caudales excedentes, de caudales importantes que vamos a volcar en casi 3 trimestres, o sea, 2 trimestres y medio posiblemente de caudales bajos. Entonces ahí regulamos anualmente, decimos, dentro del año vamos a repartir el agua de esta forma. Eso es lo que nosotros vamos a usar para nuestro análisis de un embalse multipropósito. Y plurianual es cuando, aparte de considerar los periodos, esto de estiaje de aguas bajas dentro del año, consideramos los ciclos. O sea, tenemos ciclos de caudales de aguas altas o de ciclos húmedos, que tenemos varios años que son húmedos, y luego vienen ciclos de años secos. Entonces ahí podemos tomar esos ciclos que podrían ser 3 años húmedos y 7 secos o 4 secos, tomar esos 7 años y regular de forma tal de guardar durante los años húmedos para usarlo en los años secos. Cuando nosotros hacemos una regulación estacional, nosotros vamos a tener que el embalse, el vaso, se va a llenar y se va a vaciar una vez en cada estación. En el caso del anual, vamos a tener que en un momento del año va a estar lleno y en un momento del año va a estar prácticamente vacío. Y cuando tenemos plurianual, es que vamos a tener una fluctuación, que vamos a tener, por ejemplo, varios vasos y vamos a ir pasando de uno al otro de acuerdo a la cantidad de años que tengamos. Bueno, cuando nosotros realizamos esta regulación, un poco lo que yo venía contando, acá está escrito nada más que nosotros vamos a colocar en este volumen disponible, en este vaso, vamos a ir almacenando los caudales cuando los ingresos exceden a las demandas. O sea, cuando los ingresos son mayores que la demanda, vamos a tener que esta relación de la variación del almacenamiento en el tiempo es positiva, o sea, se almacena agua, el valor es mayor que 0. Y a la inversa, cuando los caudales de ingresos son menores que la demanda, yo voy a tener que este almacenamiento va a ser un almacenamiento negativo, o
sea, se desembalsa, también se dice, un almacenamiento negativo o un desembalse de los caudales dentro del embalse. Ahí lo dejamos ingresar a Matías un poquito tarde, pero bueno, es como si hubiera entrado tarde a la clase y lo estuviera viendo ahí. Cuando nosotros trabajamos con los caudales, como estos van variando con el tiempo, especialmente los caudales de ingreso, a veces nos resulta más fácil trabajar con volúmenes acumulados. Yo sé que ustedes han visto algo con el ingeniero Comba. Después, más adelante, cuando avancemos ya sobre hacer el trabajo de hidroeconomía, ahí sí vamos a trabajar y vamos a calcular todos estos volúmenes acumulados. Básicamente, acá tenemos volúmenes acumulados. Acá yo le puse D. ¿Por qué? Porque estos caudales son algo que nosotros vamos a empezar a llamar demanda. O sea, lo que nos demanda de agua para regar un campo, lo que nos demanda de agua para una industria, lo que nos demanda de agua para darle a la gente agua potable. Básicamente esto es realizar la suma, si bien la expresión correcta sería la integrales, ¿no es cierto?, de estos valores, de estas expresiones diferenciales, nosotros vamos a tener que las sumas nos va a dar los volúmenes de demandas acumulados para el periodo I, o los volúmenes de aporte acumulados para el periodo I. Y esta diferencia entre los volúmenes acumulados de aporte para el instante I menos el volumen acumulado de demanda para el instante I, me va a dar una variación del almacenamiento para ese instante. Esto básicamente es lo que nosotros vamos a terminar poniendo después en una planillita Excel. Y vamos a decir que si este valor es mayor que 0, tenemos un excedente. O sea que tenemos un excedente que vamos a ir almacenando, que vamos a ir guardando. En cambio, si es menor que 0, nosotros vamos a tener un déficit, o sea, vamos a ir desembalsando. Y va a llegar el momento que ya no tengamos en el embalse, y entonces ahí el déficit va a tomar otras características, que ya la vamos a analizar cuando veamos el movimiento de embalse. Bueno, vamos a... ¿qué hora es? Bueno, tenemos unos 20 minutos todavía, hasta que yo tenga que hacer ese corte. Así que vamos a seguir con la otra presentación. Y ya les reitero, yo les aviso cuando diga, bueno, paramos un ratito. En esta presentación nosotros vamos a ver básicamente qué es... ¿Cómo son esas demandas? Ustedes han estado viendo con el ingeniero Comba los aportes, ¿no? O sea, el agua que escurre por un cauce de un determinado río es un aporte. Ustedes tienen que saber cómo se miden esos aportes, cómo se determinan, pero ahora vamos a analizar un poquito las demandas, porque no nos olvidemos que la regulación en definitiva es el juego entre los aportes y las demandas. Es lo que vamos a poder mandar al almacenamiento. Nosotros vamos a mandar a almacenar cuando tengamos que los aportes son mayores que las demandas, pero vamos a sacar de ese almacenamiento cuando tengamos que las demandas son mayores que los aportes. Entonces vamos a analizar un poco cómo son las demandas, tanto en su tipo como en sus características.
Como definición, decimos que la demanda de agua es el volumen de agua en cantidad y calidad. Nunca hay que olvidarse de la calidad. Para muchos casos nosotros podemos decir que tenemos cantidad de agua, cantidad de volumen, pero tiene una calidad que es inadecuada para el uso, para lo que el usuario requiere, que puede ser una planta, una industria o simplemente para tomar el agüita en el vaso. Entonces hay que tomar en cuenta la calidad. Entonces es el volumen de agua en cantidad y calidad que los usuarios requieren o están dispuestos a adquirir para satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo, que sería el uso. ¿Por qué hablamos de producción o consumo? Porque muchas veces decimos, bueno, esto se usa para la producción o se usa para el consumo cuando nos referimos al agua potable. O también a veces se usan los dos términos cuando hablamos del agua destinada a riego. Estas demandas pueden comportarse de acuerdo a dos características. Pueden ser consultivas o no consultivas. Entonces, las demandas se pueden clasificar por sus usos, o sea, para qué se usan, para riego, industria, consumo, o por su comportamiento o tipología, que es de hablar de que si son consultivas o no consultivas. Veamos un poco el tema de los usos. Tenemos acá nosotros que, perdón, no sé qué estoy haciendo. Que de acuerdo al uso, la demanda nosotros la podemos agrupar, como vimos Disculpe, en la primera clase. No Sí. se ve en la pantalla. ¿No se ve? No, bien. no Por suerte que avisan, si no yo iba a terminar de dar la clase. A ver, veamos de vuelta. Vamos a dejar de presentar y vamos a volver a presentar. Ahora, chicos, ¿están viendo en la pantalla la presentación? Sí, se ve la primera nada más. Bien. Ahora no se veía si se pasaba. Bueno, ya volvemos a las anteriores. Bueno, esto era lo que yo había estado contándoles, qué es la demanda por definición, o sea... Profesor, sí. no se está viendo. Se ve la primera. Solo la primera se ve, no se ve la presentación. No se ve. A ver, ¿qué será? Creo que tiene que compartir pantalla completa. Vamos a hacer una cosa, voy a cerrar primero la otra presentación, la que vimos recién. Acá estamos en esta. Acá me dice que la estoy compartiendo. Ingeniero, mi compañero dice que en lugar de compartir una ventana, ponga compartir pantalla completa. Vamos a dejar de compartir, de vuelta. Presentar ahora toda la pantalla. Ahora. No está compartiendo. No se ve demandas. No se ve.
No sé, recién compartía una ventana que era lo... O sea, no figura que está compartiendo en realidad. Ahora, Ahora sí, ingeniero. demandas aparecen, ¿no es cierto? Sí. Bien, gracias. Bueno, estábamos entonces en que las demandas de agua son el volumen de agua que requieren en calidad y cantidad para satisfacer determinado uso. Y estas demandas pueden ser consumtivas o no consumtivas. Entonces las demandas se pueden identificar por clases, ya sea por sus usos o por su comportamiento o tipos. Nosotros tenemos que por el uso todas las actividades humanas requieren el agua e imponen distintos tipos de demanda. Estas se pueden agrupar como ligadas a la salud, la producción, el bienestar y la seguridad. Eso creo que lo habíamos visto en la primera clase. Con la producción tenemos generación de energía hidroeléctrica, fabricación de bienes industriales. Habíamos hablado que todos los bienes requieren agua, empleo como refrigerante, uso agrícola complementario, uso agrícola para agricultura exclusivamente bajo riego, para el transporte, en este caso es cuando tenemos canales y se transporta el agua, perdón, la producción a través de barcazas, el aprovechamiento ictícola, o sea, pesca. También tenemos que tener en cuenta que si bien no aprovechamos el agua, pero sí tenemos que realizar drenaje de los campos como algo complementario al uso agrícola, tanto complementario como de agricultura bajo riego. Para la salud, a través del uso del sistema de provisión de agua potable, que es la primera medida de salud pública preventiva, y que actualmente no es posible la vida en zonas urbanizadas. No nos podemos olvidar que Latinoamérica y bueno, en especial también Argentina, son países muy urbanizados. O sea, más del 80 o 90% de la población vive en áreas urbanas. Entonces, los sistemas de agua potable y saneamiento que están ligados a la salud son imprescindibles. En ese caso, yo le reitero lo que le había mostrado en la primera clase, están todas las cuestiones ligadas al sistema de agua potable que ustedes como ingenieros tienen que saber calcular cuando terminen de cursar y aprobar las materias. Nosotros vamos a ver cómo se diseña, no físicamente, pero sí el volumen necesario para el almacenamiento, dique de derivación, canales de transporte, que van a ver seguramente en hidráulica aplicada 1, plantas de potabilización con sus subpartes, rejas, desarenadores, sedimentadores, filtros, sistema de desinfección y cisterna que van a ver en hidráulica aplicada 2, y acueductos para transporte de agua tratada, reservas, redes de distribución e instalaciones domiciliarias que van a ver en instalaciones complementarias. Y nosotros no podemos hacer un sistema de provisión de agua potable sin tener previsto el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales, que a su vez tiene todos estos elementos de instalaciones domiciliarias, redes cloacales y las plantas de tratamiento, que he puesto tratamiento primario, secundario y terciario para no poner todos los elementos como sedimentadores, barredores, digestores que tienen estos sistemas y que van a ver en hidráulica aplicada 2, desinfección y su vuelco al cuerpo receptor. Todo esto es un empleo preventivo de la salud. Entonces, la primera
línea de combate para la salud pública es el agua potable. Más allá de que hoy ante una emergencia estamos hablando de las vacunas. Pero no se olviden que cuál es una de las medidas preventivas para no tener COVID. Lavarse las manos en forma permanente. Si no tenemos instalaciones de agua potable y no tenemos instalaciones cloacales que eviten que las aguas servidas estén por las calles, tenemos una tasa de contagios de COVID mucho mayor, que es lo que pasa en las zonas en que no se cuenta con estos medios. También para el bienestar general tenemos para el esparcimiento, para el aprovechamiento hídrico en forma deportiva, tenemos necesidades de agua. Y para la seguridad tenemos los desagües pluviales, que va a ser uno de los últimos temas que vamos a ver en la materia con la defensa contra inundaciones. Entonces, esas son las demandas por uso. Demandas ligadas a la producción, a la salud y, bueno, quería poner la transparencia, la salud, la producción, el bienestar y la seguridad. Son demandas ligadas al tipo de uso que tenemos. Ahora vamos a ver cuál es la demanda ligada por el comportamiento. En este caso vamos a ver si el bien, o sea, en este caso estamos hablando del agua, se consume por el uso o solo sufre un pequeño cambio de alguna de sus características. Yo, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver el vaso, ya me he consumido el bien, el agua. Esta agua que estaba en este vaso al principio de la clase, hoy ya no está disponible ni para mí ni para ustedes, porque se ha consumido. Esta es una demanda que vamos a empezar a denominar del tipo consumtiva, que viene de consumo. Por lo menos tengo un poquito de café. Esta demanda que tiene un comportamiento aditivo, o sea, el agua que yo consumo no lo puede consumir ninguno de ustedes, no ahora porque estemos virtualmente separados y no les pueda dar el vaso, pero estuviéramos en el aula, en la clase, yo le doy el vaso, le digo consumí el agua, no, yo ya la he consumido, no la puede consumir nadie más. O sea, para que el agua pueda consumir ustedes que estaban en la clase un vaso de agua, tienen que tener otro vaso de agua. Y entonces la demanda va a ser la suma de todas estas demandas. Y a su vez, estas demandas consumtivas tienen una demanda que no tiene esa característica que se denomina, somos muy imaginativos los ingenieros, como no consumtiva, o sea, demanda que no se consume. A ver, ¿alguien puede dar un ejemplo de una demanda no consumtiva? Entra el periodo de apertura de micrófonos. Hola. ¿Están allí? El agua que se utiliza en alguna industria, por ejemplo. ¿Cómo qué industria? ¿La industria azucarera? Sí, puede ser. Pero esa agua que se usa en la industria azucarera, ya sea en el proceso de fabricación o en el proceso de enfriamiento, se consume. Ya una vez que la toma no se puede consumir. Yo le estoy preguntando si hay una demanda del tipo, no, si tiene algún ejemplo de una demanda que no se consuma, o sea, del tipo no consultivo. ¿Puede ser el agua que se usa para agricultura? Yo, si ustedes han visto, bueno, acá se usa riego, ya sea por surco, o riego también con aspersores, o riego por goteo. Esa agua, una vez que la usamos en la agricultura, una parte la toma la planta para crecer, otra parte la evapora, la evapotranspira y otra parte se infiltra. O
sea que para nosotros esa agua se ha consumido, se ha perdido. O sea, es una demanda también del tipo consultivo. Ustedes, en la demanda por uso, yo puse una de bienestar y puse una que decía esparcimiento. O sea, si ustedes van, no sé si ustedes dirán, pero seguramente han visto que en verano, cuando hace mucho calor, la gente va al Cadillal a bañarse. Está usando agua, pero esa agua se consume, aparte de lo que traga el que casi No. se ahoga, no. Sigue estando ahí disponible y de hecho en el Cadillal después el agua sigue saliendo por el sistema y va para riego, para consumo humano, previamente pasar por la planta de tratamiento para que esté adecuada, ¿no? Esa agua tiene un uso, ese uso es no consultivo. Y otro uso no consultivo, que también está ahí en el Cadillal, no sé si alguno lo ha visto, es la generación de energía hidroeléctrica. Si pasamos el agua esa, si damos la vuelta, el agua esa que después sale en lo que se llama el río Loro, que realmente sigue siendo el río Salí, esa agua que escurre por ahí es un agua que ha pasado por las turbinas y ha generado energía hidroeléctrica. Pero es la misma cantidad de agua. Lo único que ha cambiado de esa agua es qué es, qué característica le ha cambiado a esa agua. A ver si alguien se anima a decir. Que se lo reutiliza. Se la reutilizan, perfecto. Pero tiene un pequeño cambio esa agua, que estaba en el embalse y después la tenemos en el río Loro luego de pasar por la turbina. Perdió energía potencial. Exactamente, ha perdido su energía potencial. En el embalse tenía una energía potencial porque estaba a una cota sobre el nivel del mar de 595 metros sobre el nivel del mar. Ahí el vertedero está a 607,5, si no me acuerdo mal, o sea, puede estar a esa cota, o sea, está en la profundidad y distintas cotas, pero tomemos esa como promedio. Y cuando pasamos por el río Loro, estamos a una cota de 530, creo, o algo así. Ha perdido una energía potencial de 40, 50 metros. Es el único cambio, pero el agua sigue manteniendo todas sus características al pasar por una turbina hidroeléctrica que permite su utilización, o sea, para consumo de agua potable, más aún que el agua que se ha bañado la gente, para riego o para industria. O sea, es un uso no consultivo porque es un uso que no se ha consumido. Yo tengo que hacer como les decía, tengo que ir a una reunión del Consejo Superior que me han pedido que vaya, que empieza a las 5 de la tarde. Yo les diría que podemos hacer un intervalo hasta las 18 para que no estemos entrando y saliendo. Ustedes tienen esta presentación puesta en el aula virtual. Les pido que como tarea durante esta hora que vamos a hacer este intervalo, que la bajen, la sigan viendo. Acá estamos un poquito menos de la mitad de esta presentación, para que cuando yo siga contándoles, ustedes me hagan preguntas sobre aquellos aspectos que no hayan quedado claros. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profesor. Sí, tenemos que estar de acuerdo porque lo digo. Entonces, a las 18 con el mismo código de Meet, continuamos, chicos. Si quieren, pueden seguir acá conectados. No sé si Eve o Mariela tienen algo que decirles, capaz que tomarle asistencia. Yo voy a salir porque